¿Quieres saber si eres egoísta? Si el ego es bueno o es malo. Y sobre todo, ¿quieres saber qué es este ego? Acompáñame y lo descubriremos juntos. Bien, aquí estamos. Todos sentimos este ego, pero todos lo sentimos cuando, ¿verdad? Parece que nos está quitando alguien, algo. Vemos como los bancos no nos dan lo que necesitamos o incluso nos quitan. El jefe no nos paga todo lo que nos tendría que pagar. Nuestros hijos parece que no nos dan aquello que necesitamos como padres. Parece como que el mundo siempre nos está como sustrayendo, quitando algo. Siempre sentimos los comportamientos egoístas de ese ego frente a nosotros. Pero sin embargo, si preguntáramos a cualquier persona de este mundo si se siente egoísta, el resultado iba a ser obvio. Nos va a decir que no. ¿Por qué esta sensación negativa que nos da el ego? Vayamos a analizar estas situaciones, tratemos de descubrir qué es el ego y vamos a ver si conseguimos saber cómo funciona, tener una idea clara de hacia dónde se desarrolla. Quizás podemos optimizarlo mejor para el funcionamiento de nuestras vidas. Vamos a ello. Comencemos con la definición del ego. Desde el punto de vista etimológico, lo que nos define la Academia de la Lengua es que el ego tiene dos acepciones. La primera aparece desde el punto de vista de la psicología de Freud y nos dice que es una instancia psíquica que controla la motilidad, reconoce un yo, que es parcialmente consciente, nos dice, y que media entre los instintos, el inconsciente, y lo que llama Freud el superyo, o los ideales, o estos sueños. Pero por otra parte hay otra acepción, que es la que se utiliza coloquialmente, cuando se habla del ego, como un exceso de autoestima, como una sobrecarga de orgullo que quiere, ¿verdad? ¡Qué ego! Así el torero español, qué ego, ¿no? Se le ve, los futbolistas, qué ego, el político, vaya ego, ¿no? Este ego así que tiene ese exceso de autoestima. Vemos, por lo tanto, que desde el punto de vista coloquial ya empezamos a sentir que el ego es como algo negativo, como algo que me quita. Es esa persona, ¿verdad?, que provoca un rechazo porque antepone todos sus intereses por completo y sin ningún tipo de trabas a los de los demás. Es decir, que son personas que se consideran por encima del resto y carecen de este concepto que llamamos empatía. Ese sería el comportamiento negativo. Claro, también podemos decir que hay un ego positivo, en el que nunca expresas esto que sientes, ¿no?, de que los demás te quitan. Y al revés, tú estás siempre anteponiendo las necesidades de los demás a las tuyas. Siempre estás dispuesto a complacerlos, siempre estás en posición de querer estar ayudándoles, aún en contra de aquello que puedas pensar y sentir. Diríamos que son comportamientos altruistas. Pero ¿realmente estos son buenos? Sabemos que muchas veces estos caen en depresiones, caen en situaciones de sin solución frente a la vida porque nadie les contempla, nadie les cuida, nadie les quiere. Entonces nos dicen los psicólogos que desde ese punto de vista hay que tener un equilibrio, que yo realice acciones en beneficio de los demás, pero también puedo tener algún tipo como de, ¿verdad?, de autoestima. Bien, ya vemos pues que este ego que necesita ser equilibrado, en psicología supone esa conciencia del yo, ese equilibrio entre esas funciones inconscientes y superconscientes, de ideales, ¿no? También nos dicen los filósofos que esa designa esa realidad equivalente a lo que es la persona, la conciencia, la identidad personal, para conocer la realidad exterior, mediante el conocimiento que organiza el mundo y lo modifica y da sentido a este mundo, que organiza todas esas sensaciones y percepciones generando esos pensamientos. Eso, por ahí va la idea de la filosofía. La religión, por otra parte, no contempla demasiado bien el ego, porque dice que es como una ilusión, una especie de ego que hay que transformar,
o hay que llegar a una especie de ego mayor, verdadero, o literalmente eliminarlo, es decir, liberarse de ese sufrimiento que causa el ego, o incluso se le tacha también como un pecado, ¿no? En estos conceptos de autoayuda del siglo XX, siglo XXI, nos dicen que el ego es como un puñado de objetos mentales que colocamos en nuestra mente que nos impide ver la realidad. Por lo tanto, nos lo distorsiona. Filtro ahí, ¿verdad? Que como que nos nubla. Bien, ya hemos visto este retrospectivo un poco de la definición de las acepciones en distintos campos. Pero vamos a ir a lo social. ¿Cómo percibimos este ego en la actualidad? Lo que nos damos cuenta es que este ego está creciendo. Uno no tiene más que darse cuenta de cómo vive un niño de hoy a cómo vivía hace 50 años. Mis padres nunca tuvieron la posibilidad de desarrollar su individuo de una forma como ahora tienen mis hijas. Es decir, que ese ego está creciendo de una forma que me está volviendo un individuo más estable, pero a la vez más cerrado, más impenetrable, más incapaz de tener empatía con el entorno. Esto está empezando a crear una gran crisis en la relación, porque es obvio que si yo no sé relacionarme con el entorno de una forma buena y tengo un gran ego, tengo una gran sólida formación ideológica, de sensaciones, de emociones, va a ser muy, muy, muy conflictivo mi relación con el mundo. Y ahí voy a empezar a tener crisis en todos los ámbitos de la relación humana. Precisamente porque cada vez nos sentimos más cerrados, pero a la vez, como hemos creado este ego en base a las relaciones, en base a lo que el mundo nos ha dado, nos sentimos interdependientes. Y esa interdependencia nos hace sentir también muy vulnerables. Es decir, que estamos en una encrucijada realmente apasionante, porque por un lado sentimos esa gran fuerza que se manifiesta en este ego y por otro lado una gran incapacidad para poder relacionarnos sintiendo que estamos interdependientes de esa situación. De ello se deriva que el mundo se está rompiendo, se desintegra. Estoy dividido, segmentado de todo, porque ese ego realmente es un bucle que quiere recibir él para sí mismo. ¿Pero existe alguna solución a este ego creciente? ¿O nos vamos a ver abocados a un final sin solución? ¿Qué piensan? ¿Qué pensáis? Bien, vayamos pues a saber qué nos dice del ego la sabiduría de la Cábala. Nos dice que es la materia de la creación. En un modo técnico lo llama el deseo de recibir placer para mí, para la criatura. Y por lo tanto, no solo no se debe eliminar o transformar, sino que para la sabiduría de la Cábala se tiene que incrementar hasta el mayor grado posible. Hay una frase que dicen los cabalistas que es así: el que es más grande que su prójimo, su deseo es más grande que el de él. Claro, el problema viene cuando yo solo siento ese ego y lo desarrollo como una fuerza de recibir placer sin restricción. Y eso nos lleva siempre a un callejón sin salida, a un lugar que es una encrucijada que estamos viviendo en este tiempo y en este mundo ahora. Luego tenemos que integrar algún segundo factor. Y entonces los cabalistas nos dan otra opción, nos dan como otro punto de vista. Y es que existe una segunda fuerza, que se llama el deseo de otorgar, o la naturaleza creadora, y cuya función es equilibrar el deseo de recibir. Es decir, equilibra este deseo de recibir, en la forma que se crea una relación íntegra y completa, cuyo resultado es esta unicidad, esta interdependencia perfecta, esta mutualidad. Es lo que llaman recibir para otorgar. Entonces, deberíamos desear recibir este otorgamiento, porque claro, yo no lo tengo, pero parece como una contradicción, porque ¿cómo voy a recibir algo que yo no tengo y que no está en mis propiedades? ¿Cómo deseo algo que
yo nunca sentí, por decirlo de alguna forma. Pero si nos damos cuenta, ¿realmente no lo sentimos alguna vez? ¿O está en nuestro ADN interno? Porque si uno investiga realmente la naturaleza humana, se da cuenta que todos los seres humanos, todos, en la medida que sea, desean la paz, desean la felicidad, el amor, la prosperidad, la verdad, la justicia. ¿Y por qué no los encuentra? ¿Por qué no encontramos estos grandes valores? La respuesta puede ser muy sencilla. Y es porque buscamos dentro del deseo de recibir para mí. Y dichos atributos precisamente se encuentran en esa relación de equilibrio entre ese primer factor, la recepción, el deseo de recibir, que es mi naturaleza, y ese factor de la naturaleza circundante, que es creadora, que es el otorgamiento. Entonces, ¿cómo vamos a recibir? El problema viene en este momento. ¿Cómo yo voy a recibir, adquirir esta fuerza de otorgamiento que está fuera de mi deseo de recibir? Vamos a verlo inmediatamente. Bien, a ver cómo podemos adquirir esta fuerza. Para eso aparece ante nosotros un tercer factor, un nuevo factor, que es el prójimo. El prójimo. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Me va a atacar? ¿No me va a atacar? Es decir, el prójimo es un problema, es una incógnita que yo tengo que resolver, porque él también tiene un deseo de recibir. ¿Cómo siento esas necesidades, esas carencias de llenarse que tiene ese deseo de recibir? Como si fueran las mías propias. ¡Guau! Esta es una gran encrucijada, un gran reto, muy bonito. Si ustedes han sido padres, si vosotros habéis sido padres, os dais cuenta cuando vuestro hijo está en una necesidad, tiene una carencia, inmediatamente yo no siento mis carencias. Puedo estar mal viendo un partido de fútbol, algo que me interesa con mis amigos, inmediatamente voy a cubrir las necesidades y las carencias de mi hijo, porque yo siento que él está por encima de las mías propias. Cuando ya el hijo se hizo mayor y la madre lo invita a su casa a comer aquella comida que tanto le gustaba, el niño o el ya adulto llama a la puerta, llega allí, llega con hambre porque pasó la noche por ahí, estuvo divirtiéndose, pero tiene mucha hambre. Su deseo quiere comer esa comida tan buena que le prepara su madre siempre, ¿no? Llega allí, pero él dice, espera, antes de comer, empieza a escrutar, a discernir cuál es el deseo que su madre tiene de darle a él esa felicidad. Y le empieza a decir algo así como, mamá, pero ¿cómo haces esto por mí? Ya no tienes necesidad. Es que siempre estás pensando por mí, es que siempre me estás intentando llenar con lo mejor, me has hecho la mejor comida, ay, es demasiado para mí, no sé cómo voy a retribuírtelo. Inmediatamente la madre empieza, ay, hijo mío, sí, venga, cómelo, es lo mejor que puedo hacer por ti. Y empieza una relación que se desarrolla en otro nivel. Ya no es el nivel de que yo llego a casa, como, me voy, y la madre se siente alejada de esta relación, sino que empezamos a cuidarnos, a contemplarnos. Yo siento el deseo de mi madre de darme placer al recibir lo que ella me otorga. Pero yo tengo que hacerlo bien claro, creárselo, esta imagen mental en ella, para que ella sienta realmente que está recibiendo de mí cuando yo estoy recibiendo de ella. Este es el punto clave. Adquirir este nuevo deseo es un salto cuántico. ¿Cómo yo voy a sentir el placer al recibir esa comida y al otorgar la felicidad a la madre que le preparó esa comida? Esos son los dos placeres. Yo nunca dejaré de recibir placer de la comida, pero ahora recibo por encima de ese placer el placer que tiene mi madre al otorgarme la comida. Eso es un nuevo placer, eso es un nuevo deseo, es un desarrollo del egoísmo hasta sus grados más altos y sublimes. Pero, ¿saben? Les voy a cantar una canción. Mira, dice: 3 cosas hay en la vida
Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, pues con ellas uno sigue libre de preocupación. Yo solo quiero que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Ahí va. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Bueno, es una canción de un grupo llamaba Los Stop, de los años 60 en España. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Fíjense que estas tres cosas nos dan una idea clara en el desarrollo de este ego. Intuitivamente las canciones, la música, las sensaciones, el ser humano ya descubre que hay como niveles en el deseo. Salud. Cuando yo me preocupo de mí, necesito cuidar mi salud, necesito buena alimentación, una buena casa, un buen lugar, una estabilidad en mí, una autoestima. Es decir, necesito crear para mí esa salud integral. Bueno, es bien, está bien, es normal. Hasta aquí no hay ningún problema. Yo necesito algo para existir, sentir ese equilibrio, esa salud en mí. ¿Qué ocurre? Aparece el segundo deseo, este se llama dinero. Que yo empiezo a sentir poder, empiezo a sentir que esa fuerza que tengo en mí, yo adquiero aquí, adquiero allá, yo ahora quiero sacar beneficio, empiezo a comerciar con el deseo de los otros, adquirir dinero, crear una red de explotación. No pienso en si hago daño o no hago daño, si el otro no tiene. Quiero tener máximo beneficio en mi empresa, quiero tener máximo beneficio en mi relación, quiero tener máximo beneficio en todo. ¿Cuál es el resultado de esto? Ya lo hemos visto, la crisis. Porque no todos pueden tener poder, no todos pueden tener honor, no todos pueden tener conocimiento, no todos pueden adquirir estos deseos, no los puedo comprar. ¿Y entonces qué pasa? Que la gente empieza a enfermar, el mundo se empieza a desequilibrar, las relaciones empiezan a distorsionarse. Y este es el objetivo de la crisis. Sería ese segundo factor, el crecimiento a partir del poder, de lo que me dice ese dinero, que es una cubierta que mide realmente la relación entre tú y yo. Yo te estoy comprando en cierta forma siempre en mi relación, pero tengo que comprarte muy barato porque yo tengo que sacar beneficio de ti. ¿Entienden? Nos dicen, por lo tanto, que ahí llegamos a la crisis y que no podremos salir de aquí. Por lo tanto, tengo que estar empezando a reconocer que hay algo en mí, que hay una intención interna de querer explotar el mundo. He creado ya una red integral que explota el mundo, pero yo empiezo a darme cuenta que estoy dominado por esta fuerza, que no me permite salir de esa intención de querer recibir para mí. Entonces yo puedo empezar a vislumbrar un primer acto que los cabalistas llaman como restricción. No que yo me voy a privar de algo, no. Quiere decir que en mi intención internamente, cuando yo realizo la acción, antes de realizar la acción, siento cuál es el objetivo de mi acción. Me cuestiono, me pregunto sobre mi intención. Eso se llama restricción. Luego yo voy a hacer lo que tenga que hacer, no hay ningún problema, pero la cuestión es qué es lo que hay en mi intención, porque yo ya sé que necesito algún tipo de cosa más fina, no solamente recibir para mí, sino que necesito empezar a sentir esta otra fuerza que llamo otorgamiento, esta fuerza creadora. Entonces yo voy a tener que hacer algo que llaman también los cabalistas, corrección. Entonces hay varias palabras ahí. El ego crece, ese es el primer estado, crea una red integral de explotación, segundo estado, genera una crisis esa red,
yo empiezo a darme cuenta, tengo que reconocer que hay una intención, vamos a decir, que me lleva a desestructurar, desequilibrar el sistema. Tengo que restringir esa intención y ahora tengo que corregir. ¿Qué quiere decir corregir? ¿Han visto estos GPS que están corrigiendo continuamente mi dirección? El GPS tiene una visión global. Es una fuerza creadora que me está dando todos los puntos en relación a un objetivo. Yo tengo que ahora corregir mi dirección en relación a ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Encontrar ese equilibrio entre la recepción y el otorgamiento. Es decir, que el otorgamiento es, por lo tanto, ese GPS. El otorgamiento es la condición para la recepción. Adapto mi recepción de acuerdo al otorgamiento. ¿Cómo mi recepción dará felicidad a quien otorga? ¿Entienden esta pregunta? ¿Cómo mi recepción dará felicidad a quien me otorga? A ese prójimo. Ahí se produce una revelación, porque yo empiezo a comportarme como la fuerza superior, como esa fuerza creadora que está por encima de mí, integral que está por encima de mí. Esa revelación los cabalistas le llaman Adam, que viene de la palabra Adamé, Elión, que quiere decir parecido al superior. Es decir, me vuelvo en cierta forma parecido a esa fuerza otorgante. Me integro con ella. Y ese es el propósito del egoísmo. Desarrollarme hacia ese estado. Es decir, que de acuerdo a todo esto que estamos viendo, en este proceso, el propósito final del ego es revelar todas las propiedades de otorgamiento de la naturaleza. ¿En dónde? En la criatura, es decir, en el deseo de recibir. Ese es el desarrollo que tenemos que descubrir. Y ese es el desarrollo que nos proponen los cabalistas. Entonces, ¿realmente es bueno ser egoísta? Pues nos dicen los cabalistas que siempre que el egoísmo entre en este proceso de corrección y desarrollo y se enfoque hacia el bien del sistema completo, por encima del bien propio, esta relación se expresará como bondad, como armonía y amor. Recuerdan, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Eso es lo que tenemos que conseguir. Si el hombre apoya este proceso del desarrollo del ego necesario para revelar este auténtico potencial de amor y poder relacionarse con la fuerza de la naturaleza, todo va a suceder de una forma buena, armoniosa y maravillosa. El final es la integralidad, la interdependencia bella, la unidad, la mutualidad. Recibir para otorgar. El amor. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, si te ha gustado lo que hemos hablado aquí, dale like, suscríbete y tienes los cursos. Adelante. Es un proceso maravilloso de autodescubrimiento y desarrollo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós.